Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, el Señor siempre, a través de la exposición de la Sagrada Escritura, tiene algo para nosotros. Y para entrar en materia, lo que estábamos viendo a través de este libro es cómo el pueblo de Dios es liberado de la esclavitud. Pero este pueblo nace, ¿no es cierto?, con una promesa que Dios hizo a Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 15, versos 5 y 6. Ahí está la promesa de Dios, ¿no es cierto? Dios escogió un pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob, que es la línea, ¿no es cierto?, sanguínea. Dios eligió a este pueblo que no tenía ningún mérito, porque en realidad no hubo mérito para la elección de Dios, simplemente Él lo hizo porque Él es soberano. Y de Jacob, que es hijo de Isaac, nacen 12 hijos, y esos 12 hijos eran las 12 tribus de Jacob, que después Jacob se llamó Israel. De ahí viene el nombre de Israel, hasta nuestros tiempos. 12 tribus. Y cuando ellos fueron a Egipto, jamás pensaron lo que iba a pasar 150 años después. Porque ellos fueron, recuérdense que ellos fueron ahí porque estaba José. José era uno de los hijos de Jacob. Y la historia no la voy a contar ahora porque me desviaría de lo que quiero comentar. Pero José era uno de los 12 hijos de Jacob, y él estaba en un puesto como primer ministro. Si nosotros pudiéramos asimilarnos, ¿no es cierto?, a nuestros tiempos, era primer ministro, estaba a cargo de toda la parte del ministerio y de Hacienda, si podríamos así señalarlo. Por lo tanto, ellos fueron, y cuando Jacob va con sus 11 hijos, eran 70 personas las que ingresaron a Egipto, pero después de esto fueron muchos, algunos hablan de 2 millones, 2 millones y medio eran los que estaban ahí ya cuando Moisés comienza el proceso de liberación. Pero fíjese que la palabra de Dios fue precisa, porque no tan solamente le dijo a Abraham que de él habría una nación, sino que además Dios entregó de manera profética lo que iba a ocurrir con este pueblo, y eso está en Génesis 15, 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, hablando de 200 años antes, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Eso dice Génesis 15, 13. Más yo, dice, también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Así que el pueblo de Dios, este pueblo escogido, las 12 tribus disfrutaron del bien, ¿no es cierto?, en Egipto, hasta que muere José. Y hay, ¿no es cierto?, una tipo de guerra en Egipto, donde hay dos pueblos que finalmente uno toma posesión del otro, y por lo tanto viene un nuevo faraón, y este faraón desconoce totalmente lo que había hecho José, y por lo tanto su actitud era totalmente distinta. Así es que ocurrió tal cual como Dios lo había profetizado, y que lo dice Génesis 15, del 13 al 14. Así que se cumplió lo que Dios había dicho. Así que Moisés fue escogido por Dios entonces, ahora para cumplir esta profecía que Dios le había dado a Abraham, que Dios lo sacaría, ¿no es cierto?, de la esclavitud. El pueblo ya llevaba estos 400 años. Habían pasado 400 años, por lo tanto la palabra de Dios se tenía que cumplir. ¿Sí? Se tenía que cumplir.
Así es que Dios toma acciones, ¿no es cierto?, sobre esto, y había llegado el tiempo que tenía que sacar al pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra de Canaán. Fíjese que la tierra de Canaán era donde estaban antes. Ellos estaba Jacob con sus hijos, porque en realidad ahí había llegado Abraham, era la tierra que Dios le había dado, pero por el hambre que vino a la tierra, ellos salieron de ahí y se fueron a Egipto. Y ahí se quedaron. Estaban bien, estaban cómodos. Pero esa era la tierra de ellos. Así que tenían que volver a la tierra que Dios le había prometido. ¿Sí? Es bueno saber la historia para entender hoy día el conflicto que hay en Medio Oriente. ¿Ve que están peleando la franja de Gaza y todo eso? Eso en los tiempos de Abraham era del pueblo de Dios. Amén. Un poquito de historia para entretenernos un poco. Ya. Entonces, así es que había comenzado, entonces Dios había tomado a Moisés y había comenzado este proceso de negociación. Una negociación entre Moisés y el faraón. Y en este proceso, entonces, Dios, dado que faraón, ¿no es cierto?, no se olviden que faraón se consideraba como un dios dentro del pueblo, así lo veían. Por lo tanto, cuando llega Moisés con este mensaje, lo primero que dice el faraón, ¿qué es lo que dijo cuando Moisés llegó con este mensaje? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca, ¿no es cierto?, y haga lo que Él me manda? Hay una actitud totalmente soberbia, ¿no es cierto? Así es que Dios dice que, bueno, que Él va a mostrar quién es, y comienza este proceso y ya vimos algunas plagas, ¿no es cierto?, que ya las compartimos en los mensajes anteriores. Está el agua que se convirtió en sangre, vimos, ¿no es cierto?, la plaga de las ranas, vimos la plaga de los piojos, la pediculosis, y vimos la plaga del enjambre de insectos, ¿no es cierto? Eso nos compartieron el domingo pasado. Fíjese que del primer momento en que Moisés entra a hablar de este Dios creador, la reacción del faraón fue rechazo, porque en él había un corazón blando, duro, un corazón duro, así dice el texto. En algunos también hablan de un corazón rebelde, ¿no es cierto? Así es que cuando Dios se encuentra con estos personajes, recuérdense que la maldad del mundo y de las personas está contenida porque Dios la tiene frenada. Así que Dios soltó a Faraón. Tan soberbio eres, lo soltó y él comenzó a hacer lo que el ser humano es realmente cuando entra en esa postura tan dura. Fíjese que a lo largo de todas estas entrevistas o reuniones que tiene Moisés y Aarón con el faraón, el mensaje de Dios fue el mismo. Fue el mismo. Fíjese, usted empieza a leer, se va a dar cuenta que el mensaje de Dios es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y eso lo encontramos en Éxodo 7, 16, 8, 1, 8, 20 y 9, 1, el que estamos ahora compartiendo. Deja a ir a mi pueblo, ¿no es cierto?, para que me sirva. Pero la respuesta de Faraón siempre fue negar la salida del pueblo de Dios. Y como dice, ¿no es cierto?, en Éxodo 7, 13, 7, 22, 8, 15, 8, 32 está marcada siempre la respuesta de Faraón, ¿no es cierto?, que el corazón de Faraón se endureció, ¿no es cierto?, y no escuchó el mensaje que Dios le había entregado a través de Moisés. Así es que, dicho esto, vamos a compartir ahora lo que es el capítulo 9.
Y si yo tuviera que titular esta predicación, lo diría así, de esta manera, y haciendo un paralelo con nuestros tiempos, Dios está reuniendo a su pueblo para que le sirva. Dios está reuniendo a su pueblo para que le sirva. ¿Me escuchó? Bien, ese es el título. Y lo voy a separar en dos partes. La primera es las oportunidades de Dios para el ser humano y su duro corazón. Las oportunidades de Dios para el ser humano y su duro corazón. Y el segundo punto, Dios advierte porque Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios advierte porque Dios no puede ser burlado. Entonces, vamos a hablar de la plaga que viene ahora, ¿no es cierto?, que es la quinta plaga y que es la muerte del ganado. Dice entonces los versos 1 al 3, capítulo 9, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Fíjese, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Después vamos a abrir esa frase, pero ahora solamente tenga en la retina este mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlo ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor, ¿no es cierto?, vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es lo primero. Ahora, no debemos nosotros perder de vista que Dios había tomado a este pueblo por elección, por gracia y por adopción. Porque el ser humano separado de Dios. ¿Sí? Era solamente su creador, pero no había ningún vínculo porque el pecado lo había separado. Así que Dios, por elección, por gracia y por adopción, toma a este pueblo, ¿no es cierto?, y lo hace suyo, a través, ya lo dijimos, de Abraham. Por lo tanto, ahora Dios tenía que mostrarle a este pueblo. Habían pasado 400 años y más y un poco más. Este pueblo se había multiplicado. Ya Dios no estaba tratando con Jacob y sus 12 hijos. Estaba tratando con un pueblo que eran más de 2 millones de personas. Así que Dios tenía que enseñarles a ellos. Había que cultivar esta relación, ¿no es cierto? Porque ellos habían vivido en una nación pagana, en una nación idólatra, en una nación que adoraban los animales, adoraban las vacas, los sapos y un montón de cosas. Si usted ve las imágenes de Egipto en los murales que tienen, va a encontrar que en ellos siempre ve animales, porque ellos adoraban a distintos animales. Así es que este pueblo tiene que conocer al Dios del universo, al creador del universo, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel dador de la vida, al único sabio Dios verdadero. Este pueblo tenía que conocerlo, no lo conocía. Entonces, tenían que salir de ese lugar. ¿Por qué tenían que salir de ese lugar? Dios quería tratar con ellos directamente. Es decir, no tan solamente llevarlos a la tierra prometida, sino que tenía que tratar con ellos porque era su pueblo. Él era Dios para ellos. Pero ellos tenían que aprender a conocer al Dios creador. Entonces, salir de Egipto significaba entonces trabajar y alcanzar esa comunión que Dios quería con su pueblo. Su pueblo tenía que ser libre de la tiranía del faraón. Recuérdense que
ellos eran esclavos, o sea, era imposible que ellos pudieran cultivar una relación con este Dios soberano de la manera como estaban viviendo. Dios los tiene que sacar de ahí. Por eso que la frase nuevamente, la voy a repetir, el mensaje, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese tiene todo un significado, esa frase. Pero se la voy a dejar ahí. Póngala ahí como en relieve para que me vaya siguiendo. ¿Ya? Entonces, tenía que ocurrir esta relación, tenía que cultivarse. No existía. Dios, acuérdense que se le había aparecido a Moisés en la zarza. Moisés no sabía de qué se trataba lo que estaba viendo, hasta que Dios le habla, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se recuerda eso, no? Cuando Moisés va y ve el fuego, ¿no es cierto?, de la zarza que ardía pero no se consumía. Y él se acerca y Dios le dice, momento, no te acerques, porque el lugar que pisas, santo es. Tenía que ocurrir algo para que Moisés se pudiera santificar y estar en el lugar donde Dios quería que estuviera. Y eso es lo que tenía que pasar con el pueblo de Israel. Así es que Dios tenía que sacarlo de este lugar. Tenía que enseñarle acerca de la santidad. Ellos no conocían lo que era la santidad a Dios. Entonces tenían que aprender lo que era la santidad a Dios, esa necesidad de purificarse. ¿Para qué? Para alcanzar la comunión con el Dios creador del universo, el Dios que lo había elegido a ellos. Dios no quería un pueblo que estuviera mezclado con ideologías, ¿no es cierto?, que eran contrarias a lo que Dios quería del ser humano. No quería esta mezcla de filosofías diabólicas que ellos adoraban, se habían acostumbrado a también adorar a estos dioses que eran los animales. Después más adelante nos vamos a encontrar, cuando Moisés se pierde, algunos días, ¿qué es lo que hicieron ellos? Así como porque un adelanto, así cortito. ¿Ah? Un becerro. ¿Y qué empezaron a hacer? Adorarle, porque eso era lo que ellos habían aprendido en Egipto. Entonces Dios tenía que sacar todo eso de ellos, tenía que quitar esa idolatría en la que estaban, todo este sincretismo de mezclas entre lo divino, entre lo humano, entre lo satánico, todas esas cosas. Cosa que como también hoy día, ¿no? Esta palabra de Dios está totalmente vigente, no ha perdido vigencia. Así es que Dios tiene que tratar con ellos para sacarlos de toda esa forma de actuar, de pensar en la que ellos estaban inmersos. Y así que este es el mensaje. Pero ¿cuál es la respuesta del faraón? Cuando Dios hace esto, muestra su gloria, ¿no es cierto?, y los animales, el ganado muere completamente. Siempre ocurrían cosas, habían peste, habían cosas, siempre la historia. Entonces, algunos podrían darle una connotación casi natural a lo que había ocurrido, pero esta vez habían muerto todo el ganado, todo. Y el faraón le dio curiosidad por decir, ¿y qué habrá pasado con el ganado de los hebreos, de los israelitas? Le dio curiosidad. Ellos estaban en otra ciudad, en Gosén. Mandó un espía y los animales estaban vivitos y coleando. Los perritos moviendo la cola, ¿no es cierto? Claro, eso estaba mostrando que había ocurrido algo extraordinario y era la mano de Dios, ¿no es cierto?, mostrando su gloria para que el faraón entendiera que el Dios de los hebreos no era esos dioses que no tienen oídos y no oyen, no tienen ojos y no ven, no, que era el Dios verdadero. Pero nos encontramos con la dureza del corazón. Los asesores del faraón, los hechiceros, estaban totalmente superados, Habían reconocido este milagro, si ellos no podían hacer nada contra lo que estaba ocurriendo. Sabían que el dedo de Dios estaba en eso.
Ahora, este era un golpe directamente a la economía de Egipto. El ganado había muerto. ¿Cómo iban a producir carne y todas estas cosas? Era parte de la economía. Así que había un temazo, ¿no es cierto?, con la economía de este país. Una nación que tenía un poder bélico, económico, intelectual. Ellos habían conquistado naciones vecinas. Era el imperio. Así que Dios estaba mostrando su gloria y su poder frente a un rey, a un faraón que había endurecido su corazón. Egipto era el granero del mundo en esa época. Él surtía y proveía. Sin embargo, comenzaban a vivir uno de los desastres más grandes que nunca habían tenido en su economía. Nunca. Sus animales muertos, sus caballos, su medio de transporte, camellos y todas estas cosas. Pero así es el corazón del ser humano. O sea, si Faraón tenía el corazón duro, uno decía, ¡oh, pero qué duro el corazón de este hombre! Y la pregunta vendría al tiro, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Cómo está tu corazón? El corazón, sin Cristo, el corazón, cuando está lejos de Dios, es un corazón duro. Así es el corazón del ser humano. Fíjese que todas estas cosas que Dios nos dejó en las Sagradas Escrituras es sombra de todo lo que había de venir, de todo lo que pasa. Son imágenes para poder entender el plan glorioso de Dios. Así es que es tremendo como la dureza del corazón puede arrastrar al fracaso al ser humano, al fracaso de un pueblo. El corazón duro de un rey, arrastrar a toda una nación, ¿no es cierto?, a fracaso. Arrastrar a una familia, arrastrar a los hijos a un fracaso rotundo. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Una soberbia que se manifiesta y es tremendamente dañina. Pero Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de oportunidades. Y luego vamos entonces a la sexta plaga, ¿no es cierto?, donde, dado que las negociaciones no fructiferaron, no hubo acuerdo, así que Dios tiene que mostrar, nuevamente poner su mano, y nos vamos entonces a encontrar con la sexta plaga, que son úlceras en los hombres y los animales. Ahora viene directamente y toca el cuerpo de las personas. Usted ya, todas las plagas anteriores siempre eran externas, todavía no había tocado nada del cuerpo de las personas. Ahora hay una plaga que va a generar úlceras en las personas. Y Dios le instruye, ¿no es cierto?, en el verso 10, cómo debe hacer Moisés, ¿no es cierto?, presentarse ante el faraón y hacer esto. Y el mensaje es el mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El mensaje no cambia. ¿O cambió el mensaje de Dios? No lo cambió. El mensaje es el mismo. Si Dios no puede cambiar su palabra, porque su palabra es perfecta, es eterna. ¿Sí? Pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará que no sea cumplida. Así que Dios tiene que cumplir su palabra, porque Él la juró a sí mismo. ¿Ya? Así es que nuevamente nos encontramos con una plaga, ¿no es cierto? Y no había ninguna duda que el dedo de Dios estaba detrás de todos estos fenómenos, ¿no es cierto?, todas estas cosas sobrenaturales, porque lo que estaban viendo era la gloria de Dios manifestada de esta manera. Recuérdense que al pueblo de Israel o al pueblo hebreo nada de estas cosas le estaba afectando. Esa era la mejor prueba de que era
la mano de Dios y no algo accidental. Los hechiceros ya estaban totalmente fuera de pelea, ya no. Ellos decían, este es el dedo de Dios, aquí no hay nada que hacer, digamos. No podemos competir con el Dios de los hebreos. Así que los asesores del faraón, que eran hechiceros, acuérdense que eran hechiceros, ¿no es cierto?, se habían declarado totalmente incompetentes. Pero aún así, frente a esta plaga, que eran úlceras, que cosas que se manifestaban, eran heridas abiertas, que no podían sanar. Ni los mejores médicos egipcios, que ellos también eran avanzados en medicina, podían contra esta situación que era sobrenatural. Sin embargo, ¿qué nos dice Éxodo 9:12? ¿Qué pasó con el corazón de Faraón? Se ablandó, dijo, bueno, en realidad se endureció más, mucho más, porque así es el corazón del ser humano. Nos encontramos nuevamente con un corazón duro que se negaba rotundamente a reconocer al Dios de los hebreos, con el cual no podía competir de ninguna manera. Se negaba rotundamente a obedecer a Dios. Fíjese que cuando el ser humano tiene el corazón duro y lo potencia, ¿no es cierto?, es irreverente, soberbio, ¿no es cierto?, y necio ante un Dios creador del universo. Hay un creador. ¿Las cosas ocurren por casualidad? No ocurren por casualidad. No ocurren por casualidad. Si nosotros miramos el firmamento, las estrellas, las cosas creadas, hay un creador detrás de todo esto. La máquina perfecta del cuerpo que se le llama. ¿Cómo funciona? Es algo extraordinario. Hay un creador detrás de todo esto. Por lo tanto, frente a la dureza de corazón, ¿no es cierto?, Dios tiene que mandar un mensaje un poquito más duro. Un poco más duro para hacerlo entender y advertirlo, ¿no es cierto?, que Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Y eso lo encontramos también en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Así es que este punto nos lleva a la segunda parte de esta predicación, que el segundo punto es que Dios advierte que no puede ser burlado. Y nos vamos a ir en los versos 13 al 17, ¿no es cierto? Nuevamente hay una plaga que va a venir, que es la séptima plaga, que es el granizo y fuego. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habían estas tormentas eléctricas, ¿no es cierto?, que provocaron eso, cosa que nunca ellos habían vivido. ¿Y cuál fue el mensaje previo a esto? ¿Cuál fue el mensaje que le llevó nuevamente Moisés al faraón? Deja a mi pueblo ir. ¿Para qué? Me sirva. Esa frase la vamos a abrir. Todavía no. Y le advierte, ¿no es cierto? Le advierte en estos versos, ¿no es cierto? Tienes que saber que no hay otro como yo en la tierra, en toda la tierra. Y le dice, fíjese de la manera como lo advierte Dios. Le dice, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. ¿Qué le quiere decir Dios? Si estás hoy día con vida, es por la pura misericordia que te tengo. Sí, pues.
¿Ah? Porque fíjese que está contendiendo con el Creador del universo. Se está resistiendo al mensaje de Dios. Y le dice esto. Así es que termina el verso 17, y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. La advertencia es dura de Dios. La petición y el mensaje no cambia. Así es que le señala y le dice que vendrán estas plagas sobre ellos. Pero fíjese lo que ocurre en esta oportunidad. Fíjese que ya la economía ya tenía problemas, ¿cierto? Se había muerto todo el ganado. Fíjese que ahora el grano era el que estaba afectado. El granizo había destruido completamente el grano que había. Quedó solamente el trigo porque todavía no era el tiempo. Pero ya estaban económicamente súper complicados. Y fíjese que como que el corazón del faraón como que se quiso ablandar. Sí, mire lo que dice el verso 27, dice: entonces Faraón, porque el hombre era inteligente, vio que estaba realmente su economía, por su soberbia, estaba totalmente destruida. Y dice, mandó él ahora a llamar a Moisés y a Aarón, y le dijo: esta vez he pecado. Esta vez he pecado. Las anteriores no. Esta vez he pecado, dice él. Dice, el Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos impíos. O sea, sucios, pecadores. Y luego que dice esto, rogad, dice, rogad al Señor, porque ya ha habido suficiente, dice, trueno y granizo de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Es decir, ahora sí, como que está entendiendo que es el de arriba, el creador del universo, el que está frente a todo esto. Frente a todo esto. Así es que Moisés, que ya está advertido, porque está advertido de lo que venía, porque había un corazón de verdad duro, Moisés le dice, bueno, en el verso 35, si no me equivoco, en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. ¿Qué pasó después que Moisés oró y paró el trueno y todo lo que era la piedra que estaba cayendo? Dice la palabra de Dios que él endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Él reconoce de alguna manera que hay un duro corazón. Dice, yo he pecado. Dice, esta vez yo he pecado. Porque él sabe que su país está en la ruina. Reconoce que es un impío, reconoce que son un pueblo pecador. Pero su arrepentimiento es por conveniencia, ¿o no? ¿O hay un verdadero arrepentimiento ante el Dios creador del universo? ¿Qué dice usted? No lo hay, porque si lo hubiera habido, él deja que el pueblo se vaya. ¿Pero qué pasó? Endureció su corazón. Es decir, quería salir del problema. Quería salir de la situación, pero no había un verdadero arrepentimiento. Entonces, para ir concluyendo, mi pregunta es, porque aquí vamos a dar un doble clic a la frase.
¿Por qué Dios repite su mensaje? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Preguntas a la asamblea. ¿Por qué Dios podría necesitar que los seres humanos le sirvan? ¿Se ha hecho esa pregunta o no? ¿Por qué Dios, si es el Dios creador del universo, si Él hizo todas las cosas, todo lo que existe lo hizo Él, si usted es obra de las manos de Dios, ¿por qué el mensaje de Dios habría sido: deja ir a mi pueblo para que me sirva? La palabra servir también lo dice en otras versiones: para que me adoren. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Entonces, ¿por qué Dios necesita esto? Él es el creador del universo. Él hizo la vida, creó la vida vegetal, animal. A nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Él creó los cielos y la tierra. ¿Qué podría necesitar Dios de ti y de mí? Buena pregunta, ¿no? Es buena la pregunta. La respuesta es nada. Absolutamente nada. Dios no necesita nada de ti y de mí. Entonces, pastor, usted me diría, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Me voy a dejar con la duda ahora. Fíjese que lo único que mueve a Dios para buscarte a ti es porque te ama. Es solamente porque Él te ama. Es uno de los atributos más maravillosos de Dios. Porque Él te ama con amor eterno. Tan grande es su amor, tan grande es su amor, que Él dice lo siguiente, para que usted ahora le encuentre sentido a San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para con el ser humano. Dios no necesita nada de ti y de mí, solamente su amor por ti. Somos hechura de sus manos, y en su misericordia, porque solamente su misericordia, Él te escogió a ti. Él se fijó en ti. Él desde la eternidad te amó. Es su amor, es solo su amor. Por eso que Él pedía que su pueblo saliera. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo porque yo lo amo. Porque yo quiero estar con Él. Quiero tener esta intimidad con mi pueblo. Quiero que me conozca al único Dios sabio y verdadero. Esa es la única respuesta. Porque Dios pide que dejen a su pueblo ir. Él nos escogió para ser parte de su reino. Es elección soberana. Pero el corazón del ser humano es un corazón duro como piedra de molino, dice Ezequiel. Pero hoy el Señor te llama. Hoy, no mañana. Es hoy. Mañana puede ser tarde. Dios tiene la autoridad para quitarte el aire que respiras. Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Y Él puede cortarte de la tierra cuando Él quiera. Pero Él es Dios de oportunidades. Así como lo hizo con Faraón, así también lo ha sido contigo y conmigo.
es un Dios de oportunidades, el Dios que está llamando permanentemente para que le sirvas. La única forma de salir de esta condición de esclavo, acuérdense que todo lo que ocurrió en la antigüedad es sombra, es espejo de lo que había de venir. Por lo tanto, la única forma de salir de ese estado de esclavitud del príncipe de este mundo es solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente a través de Él. Él es el libertador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Fue Él el que pagó en la cruz por ti y por mí. Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él dio su sangre para que tú y yo nos podamos presentar ante este Dios soberano, creador del universo. Él cargó tu pecado y por Él fuimos justificados. No había otra forma de presentarnos ante Dios. Pero Jesucristo, Él lo hizo. Él cargó en sus hombros tus pecados y mis pecados. Él endosó su justicia a ti. ¿Qué le endosamos nosotros? Nuestro pecado. ¿Quién más? Pero Él pagó el precio. Porque Él te miró desde la eternidad. Fíjese que Romanos 8 dice, a los que antes conoció. Fíjese que esa palabra conoció, en realidad es a los que antes amó. ¿Sí? A los que antes amó, a estos predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Deja a mi pueblo ir para que me sirva. A esos Él llamó. Y a cada uno de los que Él llamó, para poder llegar y presentarse ante Dios, tenía que justificarlo. De otra manera no se podía. Ese llamado no es suficiente si no hay justificación de nuestros pecados. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¡Qué gloriosa palabra del Señor! Deja a mi pueblo ir para que me sirva. No es que Dios necesite de tus servicios, ni nada de ti. Él quiere que recibas el bien de Dios. Y ese es el amor de Dios. Él quiere darte todo lo que tiene para ti. Él quiere que transitemos por camino de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que escuchar la voz del Señor. Esa voz, deja a mi pueblo ir para que me sirva. Deja que mi pueblo, yo tenga esta intimidad con Él. Me deben conocer a mí, al único Dios verdadero, al Dios que le dará salvación y vida eterna. Al Dios que te sostendrá en medio de la adversidad, en medio de la angustia y en medio del dolor. Ese es el Dios, el que te llamó. Deja ir a mi pueblo para que me sirva o para que me adore. ¿Por qué? Porque a través de la adoración, a través de la comunión con Dios nos vamos purificando. Porque Dios va tratando en esa relación única. Es contigo, no es una relación colectiva. Aquí nosotros venimos a adorar a Dios, ¿no es cierto?, en comunión de espíritu, pero la relación es personal. Dios está tratando directamente contigo, solamente contigo, y venimos, ¿no es cierto?, si Dios a través de esta comunión quiere Él purificarnos, nos quiere fortalecer, quiere sacar el mal que hay en nosotros, quiere cambiar ese duro corazón por un corazón de carne. Ese lo dice Jeremías. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y pondré en ellos un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra. Ese es el Dios al cual servimos. Nosotros como iglesia estamos cumpliendo un año más de vida. Un año más de vida.
y venimos a la casa del Señor a adorarle. ¿Sí? ¿A qué más venimos? A adorarle al Señor. No hay otra razón para que estemos acá, ninguna otra. Todo lo demás, fuera. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Él es digno de ser exaltado, de ser bendecido. Él quiere que le adoremos, que le exaltemos. ¿Cómo has venido hoy a la casa del Señor? ¿Cómo has venido ante el Dios de tu salvación? ¿Estás invirtiendo bien tu tiempo en la casa del Señor? ¿Has venido esta tarde a exaltar y bendecir el nombre de Él? Si Él se merece toda la gloria y toda la honra. Hemos venido a adorar al que te amó desde la eternidad, al único Dios verdadero. Fíjese, y con esto quiero concluir, lo que Dios le enseñó a su pueblo en el desierto, porque ellos tuvieron que aprender a adorar al único Dios verdadero, a tratar con este Dios. Fíjese que Dios lo llevó al desierto porque de esa manera ellos tenían una dependencia única y exclusiva de Dios. Porque ahí Dios iba a mostrar su gloria, ahí ellos iban a ver que ese Dios que lo había sacado de la esclavitud los sustentaría y los guardaría y sería con ellos. Y llegarían a la tierra prometida. Pero Dios tenía que tratar con ellos primero. Y lo mismo que ocurrió en el desierto, Jesús, en palabras en San Juan 4, cuando Él habla con la mujer samaritana y le explica esto, que ella pudiera entender. Porque ellos adoraban, ¿no es cierto?, a las cosas que habían heredado. Pero esa no es la adoración. Dios no quiere que adoremos, ¿no es cierto?, cosas que no tienen ni un sentido. Fíjese que San Juan 4:21, Jesús le dijo a la mujer, mujer, créeme. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esa es la actitud del Hijo de Dios, adorar en espíritu y en verdad. Adorar al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorar al que te sacó de tinieblas a su luz admirable. Aquel que te hizo hijo del Dios altísimo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Tú eres escogido por Dios. ¿No te alegra el corazón? ¿No estás feliz por lo que Dios ha hecho contigo? Dios es tu guardador. Él es tu Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios no necesita nada de ti, solamente que tú le puedas conocer para que entendamos el bien de Dios para tu vida. Dios te quiere bendecir en esta noche con estas cosas, con su palabra, para que tengas plena certeza y plena seguridad que el Dios que te sacó desde la esclavitud no fue para dejarte tirado en el desierto, sino para acompañarte, sustentarte hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él, solamente Él está tratando con tu corazón todos los días y cada día para que ese corazón duro se vaya transformando en un corazón
de carne. Ponte de pie. Señor y Padre eterno, ante tu presencia estamos. Te exaltamos, te honramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra, a través de estos hechos que nos relata el libro de Éxodo, podemos vernos reflejados, Señor. El corazón duro del ser humano, el corazón que no quiere escuchar tu voz. Señor mío, pero aquí estamos. Porque quienes hemos llegado a este lugar, de alguna manera, Señor, hemos escuchado el mensaje interno. Ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Y hoy sabemos que somos tus hijos comprados a precio de sangre. Ayúdanos entonces en este proceso, Señor, a servirte. A esta relación íntima que podemos tener contigo. Solamente es por tu gracia y tu misericordia, Señor. No hay nada bueno en nosotros. Pero tú estás transformando nuestras vidas para aquel día y la hora en que tú vengas por tu iglesia y por tu pueblo. Mientras tanto, Señor mío, que como iglesia y como pueblo seamos verdaderos adoradores. Que al venir a tu presencia, al estar aquí a través de tu palabra, a través de las oraciones, a través del cántico, Señor, nos alegremos en tu presencia porque tú estás en medio nuestro. Tú recibes la alabanza y la adoración de tu pueblo. Es la forma, Señor, como tú tratas con nosotros. Cuando te alabamos, cuando te adoramos, cuando te bendecimos, tú estás tratando con nuestras vidas. Es ahí donde te está manifestando, Señor. Y estás sacando las raíces de amargura. Estás sacando el dolor que quizás llevamos por años. Estás sacando, Señor, aquellas cosas que entorpecen nuestra comunión contigo. Estás sacando la carnalidad que hay en nosotros, Señor. Esas cosas que te desagradan, esas cosas que destruyen la vida del ser humano. Ayúdanos entonces, Señor, a ser verdaderos adoradores. Padre, bendice a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.